Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast donde vamos a hablar de la norma técnica de contabilidad gubernamental número 31. Esta norma nos habla sobre la norma técnica para reconocimiento de obligaciones y depuración de saldos de cuentas contables para entidades del sector público no financiero. Soy Cristina Delgado. Candelario Martínez. Soy Lenda Robles. Voy a comenzar dándoles el análisis de la norma técnica de contabilidad 31. Esta norma nos establece el criterio para el reconocimiento de obligaciones y lo que sería la depuración de saldos de cuentas contables para entidades del sector público no financiero. Dentro de la información a relevar, tenemos que los valores de las bajas de las altas cuentas con una breve descripción de las circunstancias o eventos que permitió aplicar al dispuesto en el título 10 de la prescripción del Código Civil y del artículo 117 del Código Orgánico. De la depuración de los saldos de las cuentas contables se revelan las siguientes. La Subsecretaría del Tesoro Nacional y de Finanzas Públicas revelarán los valores de los ajustes contables que efectuaron para realizar las conciliaciones bancarias y lo que sería la conciliación del SIGAL. Las entidades que asumieron los saldos contables provenientes de las instituciones funcionarias presumidas y absorbidas revelaron los valores de los activos, pasivos y activos netos. Por otra parte tenemos la norma técnica número 32. Esta norma nos habla sobre la norma técnica para manejo de pasivos en entidades del sector público no financiero. Esta nos dice que esta norma establece el criterio para el manejo de pasivos de entidades del sector público no financiero. Tenemos de los procesos de manejo de pasivos aplicados a la deuda pública y otras obligaciones. En este tenemos un punto importante que es la de operaciones, que nos dice que las operaciones de manejo de pasivos aplicados a la deuda pública y otras obligaciones, así como los registros financieros, contables y presupuestos que reflejan dichos procesos, se deberán de aplicar de conformidad a los parámetros establecidos en la presente norma. Tenemos lo que es la definición de manejo de pasivos. En el manejo de pasivos nos dice que es un proceso a través del cual se busca ajustar, reestructurar o reperfilar las obligaciones públicas con el objetivo de obtener mejoras condiciones, de tal manera que la estructura de pasivos se ajusta a las estructuras de activos. Tenemos como normas generales que en normas generales se practicarán cambios en el asiento contable del pasivo original, a menos que con ocasión del manejo de pasivos se hubiera producido un caso de sin ocasiones del manejo de pasivos, las variaciones a los términos o condiciones del pasivo original se implican una variación del monto del pasivo registrado. Normas específicas relativas a la modificación de términos y condiciones de operaciones de endeudamiento público que se exigen. En este de aquí tenemos varios puntos importantes, como lo es, de acuerdo con lo establecido en las normas generales, el espacio presupuestario en la fecha en la que se realiza el pago correspondiente. Si la modificación del pasivo original implica una reprogramación del servicio de la deuda, el nuevo esquema de pagar amortización de intereses deberá ser considerado en los presupuestos de los años en los que pagaría, ¿no? Tenemos lo que son lineamientos relativos a los procesos de manejo de pasivos implementarios en obligación que no constituyen endeudamiento público. Aquí nos dice que cuando el proceso de manejo de pasivos se implementan en operaciones de endeudamiento público a través de una modificación a los términos, y cuando el proceso de manejo de pasivos se implementan en operaciones que por su naturaleza no son de endeudamiento público, no existirá un registro presupuestario de la misma, sino únicamente el registro contable en dicho caso. Por otra parte tenemos la norma técnica de contabilidad gubernamental número 33, la cual se basa en el registro de contribuciones establecidas en la Constitución de la República. El alcance. Esta norma establece el criterio para el registro de contribuciones establecidas en la Constitución de la República. Pagos y contraprestación.
Cuando ineludiblemente por excepción debe realizarse pagos sin contraprestación, tal como lo establece el artículo 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, por concepto de contribuciones establecidas en la Constitución de la República, hasta que se presenten los documentos justificativos y comprobatorios. Dichos pagos se registrarán contablemente en el grupo de anticipos de fondo. Una vez presentados los documentos auténticos respectivos, la obligación deberá registrarse presupuestariamente y se cerrará la cuenta del grupo de anticipos de fondo que se generó en el momento del pago sin que exista salida de recursos. Pago sin contraprestación bajo modalidad de entrega de títulos valores en dación de pago. Si el pago sin contraprestación se realiza bajo la modalidad de entrega de títulos valores en dación de pago, mientras el pago esté registrado contablemente en el grupo de anticipos de fondo, los títulos valores entregados se registrarán administrativamente en el grupo de cuentas de orden. Títulos valores entregados en dación de pago. El valor de los títulos valores entregados en dación de pago, en el caso de que por excepción deban realizarse pagos sin contraprestación hasta que se presenten los documentos justificativos y comprobatorios, no se registrarán como ingresos presupuestarios, sino contablemente en el grupo de depósitos y fondos de terceros. Cuando se presenten los documentos que validen la obligación y ésta se registre presupuestariamente, el valor de los títulos valores entregados en dación de pago se registrarán como un ingreso presupuestario dentro del grupo 36. Contablemente el monto se acreditará en la cuenta títulos en circulación y se cerrará la cuenta del grupo de depósitos y fondos de terceros. Este hecho se incluirá como revelaciones. Si en el periodo entre la entrega de títulos valores en dación de pago para las obligaciones sin contraprestación y la afectación presupuestaria de la obligación, una vez presentados los documentos justificativos y comprobatorios, llega la fecha de vencimiento del título valor registrado contablemente en el grupo de depósitos y fondos de terceros. Dicho monto deberá ser registrado presupuestariamente como ingreso en el ítem correspondiente al grupo 36, financiamiento público, como paso previo al pago del título valor entregado en dación de pago. Pagos de intereses generados en títulos valores entregados en dación de pago. El pago de los intereses generados por los títulos valores entregados en dación de pago y que están registrados administrativamente en cuentas de orden y como depósitos de terceros se efectuará presupuestariamente en el periodo que ocurra. Información a revelar. Las entidades del sector público no financiero que aplican esta norma deberán revelar el valor de la regulación que la entidad efectuó a la cuenta contable, títulos y valores en dación de pago por fondos de terceros y detalle de las condiciones como son plazo, tasas, montos, entre otras circunstancias relevantes, por lo cual la entidad registró las contribuciones establecidas en la Constitución de la República. La norma técnica de contabilidad gubernamental 34 nos habla sobre la documentación, formularios y registros contables. Nos dice que esta norma establece los criterios que deberán observarse en cuanto al resguardo y mantenimiento de la documentación de las operaciones financieras y contables efectuadas por la entidad. Las operaciones financieras y contables realizadas aseguran información completa y clara, la misma que estará de conformidad con la práctica contable de general aceptación. La documentación que no presente obligaciones de pago por el ente financiero contribuirá para el seguimiento y validación de procesos de orden administrativo. Las unidades de contabilidad de las entidades del sector público no financiero efectuarán el registro de las operaciones financieras inmediatamente después de recibir la documentación habilitante de respaldo correspondiente. Las máximas autoridades de cada entidad u organismo público serán los responsables de velar por el débito funcionamiento del componente de contabilidad gubernamental y los servidores de las unidades financieras de observar la normativa contable. En lo que sería el mantenimiento de documentación y registro, nos dice que la documentación financiera y o contable habilitante se mantendrá y se conservará debidamente ordenada, foliada y numerada, de modo que permitirá su clara e inmediata ubicación e identificación, la misma que se mantendrá durante el tiempo que fije las disposiciones legales vigentes. La documentación financiera y contable estará disponible en cualquier momento para fines de control.
Tenemos la última técnica, norma técnica de contabilidad gubernamental, que es la 35, cuentas de orden. En esta norma técnica de contabilidad gubernamental nos dice que esta norma establece el criterio para el reconocimiento y registro de cuentas de orden. Identifican relaciones administrativas en las que intervienen cuentas destinadas a registrar el movimiento de ítem, cuando estos no afectan o modifiquen los balances, pero son necesarios a efectos de control sobre aspectos administrativos o para asignar derechos y obligaciones. Los saldos que las entidades del sector público no financiero mantengan en cuentas de orden serán controladas administrativamente por cada entidad, para lo que deberán crear los mecanismos correspondientes que aseguren y garanticen su control. Su registro debe ocurrir mediante movimientos de cuentas de orden, debitando y acreditando por igual valor las cuentas correlativas que intervengan en la relación de uno o otras cuentas de los grupos, cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras. Gracias. Gracias.